Exactamente a las 2:40 de la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025, en la ciudad de Ufa, capital de la República de Bashkortostán, un zumbido áspero comenzó a reptar por encima de los techos. Al principio fue un murmullo delgado, como una vibración que se escapaba de las maquinarias industriales del cinturón periférico, que trazó una línea de tensión sobre la ciudad dormida. Lo que parecía un ruido cualquiera era, en realidad, el primer compás de un ataque profundo. Un enjambre de drones ucranianos había atravesado más de 1.400 kilómetros de territorio ruso para golpear un objetivo que, hasta esa noche, muchos consideraban intocable: la refinería de Bashneft, una pieza crítica del engranaje energético en el corazón de los Urales. Los vigilantes de la planta fueron los primeros en notar que algo no encajaba. Desde las pasarelas metálicas vieron luces pequeñas desplazándose a baja altitud, no en línea recta, sino en trayectorias quebradas y deliberadas, como si los aparatos estuvieran pegados a tapiel del terreno. La formación venía en capas, una vanguardia mínima, una columna central más numerosa y otros rezagados que parecían medir el pulso del aire. Los drones planeaban por debajo de los conos de cobertura de los radares, aprovechando vaguadas, taludes ferroviarios y franjas arbóreas para camuflar su firma. Las cámaras térmicas del complejo captaron multitud de puntos fríos y calientes moviéndose con sincronía de metrónomo. Hubo un segundo de incredulidad, y luego, de golpe, la alarma industrial sacudió el concreto. La primera detonación clavó su puño contra una torre de destilación primaria. La onda expansiva sacudió barandales, partió la calma en astillas, hizo vibrar los tornillos que sostienen las escaleras helicoidales. A los pocos segundos, otra oleada alcanzó depósitos de almacenamiento, cilindros enormes, repletos de crudo, que reaccionaron como una garganta de acero que exhala fuego. Llamaradas de decenas de metros cortaron la noche, el cielo se tiñó de naranja y el humo trepó en columnas densas, acanaladas por el viento, como agujas negras clavadas en la bóveda. Fragmentos de chapa ardiente cayeron en el asfalto y en las láminas de los tráilers, y los detectores de gases dispararon un coro estridente que se mezcló con las sirenas urbanas. La tercera oleada, interceptada en parte, encontró sin embargo tuberías expuestas y estaciones de bombeo en los flancos. Una chispa, una fuga, un silbido que se transformó en llama serpenteante. El infierno prendió por los bordes. Más de 300 trabajadores del turno nocturno empezaron una evacuación a la carrera, con linternas recortando conos de luz en pasillos de mantenimiento y pasadizos técnicos. Hubo heridos por la onda, por la inhalación de humo, por caídas al intentar salvar equipos. Las radios de los brigadistas crepitaron órdenes entrecortadas: cortar válvulas, drenar líneas, aislar unidades. Pero el fuego, con la voracidad de un motor hambriento, se alimentaba de todo lo que tocaba. Al amanecer, las imágenes satelitales mostraron el alcance de la herida. Depósitos ennegrecidos, vigas retorcidas, pasarelas que parecían huesos expuestos. Ufa, que hasta entonces vivía de cara a sus fábricas, de repente miraba de frente a su fragilidad. La refinería de Bashneft no es una planta cualquiera. Procesa en promedio 200,000 barriles de crudo al día, un caudal que riega la economía civil y sostiene la mecánica militar. Desde aquí, el combustible circula por arterias de acero hacia el Volga, hacia Siberia Occidental y hacia la región metropolitana de Moscú. Cada tanque, cada torre, cada bomba es un músculo que empuja energía por los nervios de un país en guerra. El Ministerio de Defensa ruso anunció, con celeridad, que había derribado 42 drones ucranianos durante la madrugada. Habló de un ataque masivo, de un intento claro por saturar defensas en capas, de la activación coordinada de sistemas Pantsir C1 y Tor M2, del eco de radares Nevo M peinando el cielo. En paralelo, Kyiv informó que Rusia lanzó 78 drones Shahed 136 contra ciudades ucranianas.
de los cuales 54 fueron abatidos. La noche se convirtió en una balanza oscilante, enjambres que se anulan, otros que se cuelan, chispazos de interceptación y, pese a todo, una secuencia de impactos que prendieron fuego en los Urales. El parte oficial, en frío, no alcanzó a tapar la evidencia visible. La retaguardia profunda había sido perforada. Para la población rusa lejos del frente, el efecto psicológico fue inmediato. La distancia dejó de equivaler a seguridad. Si aparatos compactos relativamente baratos atraviesan 1.400 kilómetros para provocar incendios que paralizan un nodo energético, entonces ningún mapa de la Federación ofrece un refugio garantizado. En canales locales aparecieron videos del resplandor sobre la periferia de Ufá, sombras de humo cortando las estrellas, reflejos de sirenas sobre charcos de hidrocarburos. Las autoridades aceleraron protocolos de control de rumores, pero las imágenes ya giraban en los teléfonos antes de que los filtros llegaran. Las consecuencias materiales del golpe reordenaron prioridades. Una refinería, aun con equipos especializados, no regresa a régimen en horas. Requiere inspecciones estructura por estructura, pruebas de integridad, sustitución de juntas y tramos de tuberías, limpieza de hollín en serpentines, recalibración de válvulas, purga y rearranque por fases. Técnicos con máscaras y overoles termoresistentes caminaron las pasarelas contando remaches y auscultando vibraciones como médicos ante un paciente en trauma. Los pronósticos más sobrios hablaron de semanas para recuperar la capacidad plena, con escenarios de contingencia que implican redistribuir cargas desde otras plantas, tensando convoyes, oleoductos y calendarios de entrega. En la logística militar, cada hora tiene un peso específico. Sin diésel, una brigada mecanizada se inmoviliza. Sin queroseno, la rotación aérea se comprime. Sin gasolina, los enlaces de abastecimiento se elongarán hasta el punto de romperse. El golpe contra Bashneft hace ruido en la mecánica fina de la campaña. Obliga a mover combustible a cientos de kilómetros, aumenta vulnerabilidades en nodos intermedios y multiplica la exposición de convoyes que ahora se vuelven objetivos en tránsito. En ese sentido, cada chispa en la refinería deja una sombra en las rutas del frente. Los mercados escucharon el crujido. El precio del crudo subió en las primeras horas tras confirmarse el incendio. Los analistas trazaron flechas en pantallas con la rapidez de una guardia de hospital. Europa, todavía en equilibrio entre reservas, contratos alternativos y una transición incómoda, miró de reojo los depósitos de seguridad. Asia, con China a la cabeza, midió el pulso de los flujos rusos, consciente de que un tropiezo en los Urales engrana con barcos, puertos y refinerías mar adentro. La guerra, otra vez, se filtró en los números de la energía. Moscú calificó el ataque como terrorista y acusó a Occidente de prestar ojos y manos para estirar el alcance ucraniano. Prometió represalias, subrayó líneas rojas, apretó el puño en conferencias. En Bruselas, la OTAN discutió sin micrófonos abiertos. Cada golpe dentro de la retaguardia rusa incrementa la presión de una escalada no deseada. En Kiev, el mensaje fue austero y calculado. Se puede golpear profundo. Se puede hacerlo con precisión. Se puede condicionar la logística de un adversario que descansa en su aparato petrolero como quien confía en un latido regular. El ataque a Ufá no brota de la nada. En semanas previas, drones ucranianos ya habían visitado depósitos de combustible en Samara y fábricas en Tartaristán. Pero el salto en Bashkortostán es otro. Distancia, simbolismo, eco. En la cartografía mental de la guerra, ubicar Ufá a 1.400 kilómetros de la frontera y verla arder altera la escala de los mapas. Lo que era borde ahora es centro. Lo que era retaguardia ahora es frente extendido. Ningún compás geográfico compensa un vector que viaja pegado al relieve hasta encontrar combustible y encenderlo. En la planta, la lucha fue técnica y obstinada. Equipos especializados cercaron la base de las torres con cortinas de agua. Cerraron anillos de espuma sobre superficies calientes. Despresurizaron líneas para quitarle alimento a las llamas. Helicópteros cisterna pintaron arcos pálidos sobre el humo. Cuadrillas de electricistas reconfiguraron subestaciones internas para aislar sectores críticos sin apagar la vida restante del complejo. La pelea contra un incendio en una refinería no es un choque frontal. Es una sucesión de pequeñas batallas tácticas. Ganar una válvula, enfriar una pared,
proteger un cableado, abrir una ruta segura para que un equipo de 4 personas llegue donde nadie quiere llegar. En paralelo, las salas de control corrieron simulaciones de rearranque con una frialdad quirúrgica. Un rearranque precipitado puede ser peor que el fuego. Tensiones térmicas, golpe de ariete, cavitación, picos de presión. Cada decisión tomó tonos de ajedrez, con casillas donde una mala jugada no pierde una pieza, sino que fabrica otra explosión. Por eso, la cronología de recuperación evitó promesas. Primero la integridad, luego el flujo, finalmente la rutina. La producción no volvería por decreto, sino por capas verificadas. En los barrios cercanos, el aire olía a mezcla de hollín y aceite vaporizado. Las escuelas cerraron por prudencia. Clínicas de barrio entregaron mascarillas. La gente caminó mirando el cielo, siguiendo el rastro negro como si fuera un hilo que indicaba la punta de una aguja invisible. El miedo, aunque sin estampida, se volvió un hábito discreto. Ventanas entornadas, mensajes breves, ojos largos sobre el horizonte. Ufá aprendió en una madrugada que la profundidad geográfica no es un blindaje, que el ruido que llega desde lejos puede traer fuego en su interior. En el plano militar, el ataque reabre una ecuación de costo y saturación. Un dron que vale decenas de miles de dólares puede forzar a un adversario a gastar misiles y cañones por cifras que multiplican el precio original del aparato. Y si uno de cada varios supera la malla, el balance neto favorece a quien ataca. Ese es el filo asimétrico: convertir la defensa en un gasto creciente y la ofensa en una apuesta de bajo costo con efectos de alto impacto. Bashneft, esa noche, puso un ejemplo incómodo de esa matemática. Las metáforas abundaron porque lo que ocurrió en sí parecía una metáfora del tiempo. Bóvedas de acero convertidas en antorchas, oleoductos que laten como venas, una llama que dibuja un electrocardiograma sobre el cielo. Para Moscú, cada torre era un pilar. Para Kyiv, cada pilar era un interruptor con el que bajar la palanca de la máquina. El mensaje, más allá del metal y del humo, fue legible. Se puede detener el pulso si se presiona en el sitio correcto el tiempo suficiente. En los despachos de energía, los mapas colgaron de nuevo, pero esta vez con alfileres clavados en lugares que nadie había marcado. Ingenieros calcularon rutas de redistribución, jefes de logística ajustaron turnos, analistas de mercado reescribieron escenarios. Un incendio no solo quema, obliga a pensar distinto. La infraestructura rusa, vasta y redundante, tiene reservas, pero cada reserva activada reduce el margen para la próxima sorpresa. Y si la sorpresa se repite en otra latitud, el margen se vuelve soga. Para Ucrania, el golpe tuvo un tono sobrio. No necesitó fanfarrias, bastó con mostrar los hechos. Drones que vuelan bajo, que leen el relieve, que guardan silencio hasta que encienden lo que encuentran. Una operación de relojería que, de paso, comunica a aliados que la asistencia se traduce en resultados verificables y que, al interior, ofrece a la población una evidencia tangible de capacidad ofensiva más allá de la defensa. Al caer la tarde, el humo seguía elevándose como una costura oscura entre nubes. El resplandor se había apagado, pero la herida continuaba abierta. Vigas al descubierto, charcos de productos, cuadrillas agotadas que volvían a la base a cambiar filtros y guantes. Ufá sostuvo la mirada. Lo que había pasado ese día no requería epílogo histórico. Lo que siguió, por supuesto, fue una cadena de reacciones. Informes oficiales que se pisan, analistas que afilan argumentos, mercados que sacan cuentas, familias que abren ventanas en búsqueda de aire. Pero la frase que quedó flotando sobre el conjunto fue sencilla y difícil de refutar. No hay lugares seguros en la retaguardia profunda. No los hay cuando un núcleo de vidrio más delgado que un cabello humano transporta señales limpias, cuando una hélice de carbono se vuelve la llave que abre la noche, cuando una torre que parecía eterna termina ardiendo como una antorcha improvisada. Ese día, esa madrugada, esa coordenada, esa planta, todo lo demás se volvió ruido. Y sin embargo, el ruido todavía resuena. Exactamente a las 2:40. Ufá, Bashkortostán,
Un zumbido que se hace rugido, una línea de luces bajas, una torre que cae herida, una ciudad que aprende a respirar con humo, un país que descubre que la distancia ya no es pared, sino corredor, y una guerra que se estira más allá de sus bordes, como una sombra que encuentra en los lugares más profundos la forma exacta de la incertidumbre. En informes internos circuló una aritmética incómoda. Cada intercepción consumió recursos que, sumados, superan con holgura el costo de los aparatos que lograron pasar. Cada hora extra de fuego multiplicó el desgaste de bombas, equipos y turnos. Cada kilómetro de combustible reubicado añadió eslabones y riesgos a la cadena. El día se cerró con la sensación de que la defensa, por primera vez en esa latitud, caminaba un paso por detrás del ataque, y que cualquier corrección requerirá más ojos, más radares rasantes, más capas sobre capas para cubrir una noche que ya no es plana sino plegada. En informes internos circuló una aritmética incómoda. Cada intercepción consumió recursos que, sumados, superan con holgura el costo de los aparatos que lograron pasar. Lo que sucedió después dejó a todos en shock. Suscríbete para no perderte los próximos reportes de este conflicto minuto a minuto.